Entonces, por eso que, ¿cuál es tu esperanza? Vos sabés, Raúl, que... Qué pregunta, que dijera un hermano nuestro. Qué ¿Qué pregunta, ¿no? pregunta? Porque, por lo general, cuando uno tiene miedo, ¿viste? Simplifica las cosas. Pero las simplifica desde el miedo. Y, Claro, es decir, las simplifica desde el miedo, desde el temor que te da. Si vos decís, como el otro día, pobre, discutíamos, digo pobre porque cuando una persona no ve le da miedo y vos decís, uy, pobre, le da miedo, ¿viste? Entonces, si vos acelerás las cosas, al otro le da más miedo. Y se cierra más, por el contrario, en vez de abrirse, ¿viste? Cuando hay una conversación entre pecadores, aún el Señor Jesús, siendo santo, puro y limpio, tenía problemas con nosotros, tiene problemas con nosotros al respecto de nuestros miedos. Eh, Se complica. Entonces ella me decía, el Evangelio es simple, hermano, es simple. Y yo decía, sí, claro que es simple. ¿pero qué te quería decir? Claro, me estaba diciendo que le daba miedo como el de lo que yo estaba diciendo, porque Dios nos podía llegar a castigar y qué sé yo. Había como una cosa así mezclada, ¿Ella ¿no? pensaba? Ella pensaba eso. Porque estábamos hablando concretamente de los 10 mandamientos, entonces cuando uno piensa en los 10 mandamientos, piensa en los pecados. No piensa en los 10 mandamientos con el tratamiento que Dios le dio al tema de los 10 mandamientos. Entonces, eh, Dios conoce cuando tu miedo es tan urgente que no te permite ver a Dios. Jesús enseguida se pone en el medio y trata de calmar las aguas tempestuosas del miedo del pecador para decirle, no, mirá, acá estoy yo. ¿Mm? Yo soy este, yo te llevo, yo te guío, yo estoy por vos. Porque el tema del santuario y del juicio es tan complejo, a la mente del pecador, ¿no? Es decir, a los ojos del pecador. Complejo es porque por ahí coincidimos, que es lo que venimos diciendo o lo que recién manifestás. Eh, Nosotros dijimos de que nuestra mente está eh, contaminada, vamos a decir esa palabra, no sé si la palabra es justa, Contaminada, perturbada, distorsionada. distorsionada, ¿viste? Por años de catolicismo, vamos a decir, en el cual nos metieron en la cabeza o nosotros permitimos, como queramos llamarle. Entonces cuando se habla de juicio, uno tiene miedo, porque lo asociamos a lo que vemos. ¿Y qué vemos? Los juicios acá en la tierra. Entonces es miedo, estamos hablando de delito, de culpa, de castigo. Y Toda la ley es romana. claro, entonces, por eso que como decís vos, a veces nos autoengañamos. Entonces directamente no hablamos de eso, porque desconocemos y lo que conocemos nos da miedo, entonces no hablamos. Entonces no se toca el tema del juicio. Y sin embargo, saben que lo maravilloso de todo, que el juicio de Dios es de salvación, es de esperanza, Está a favor nuestro. está a favor nuestro, tenemos todo. Es una cuestión de que uno está esperando, por así decirlo, ese juicio, porque en el fondo ni vos ni yo nos tenemos que presentar, habíamos dicho. Estuvimos viendo el tema del santuario, que en el cual nosotros no nos presentamos Adentro del santuario. a la presencia de Dios A la en el presencia. juicio. Claro, claro. Eso es lo que estuvimos hablando. Es decir, nosotros, en la antigüedad, aquel santuario, voy a poner yo como si fuera la actualidad de aquel momento, ¿no? Si no sé, quiero que me entienda, oyente. Es decir, yo iba con el cordero a la puerta del santuario, el sacerdote asistía a la ceremonia, yo mataba al cordero, porque el cordero muere por mis pecados, o por mi pecado, por el que había cometido, a conciencia o no a conciencia, no importa, y el sacerdote tomaba sangre y entraba él, ¿no? Entraba él, claro, y esparcía la sangre. Ahora esos pecados, vamos a tratar de resumir así chiquitito, los esparcía en el lugar santo. Y luego, una vez al año, se producía el juicio, el día de la expiación, el Yom Kippur que le dicen los judíos. Y ahí entraba el sumo sacerdote, que iba a hacer expiación por todo el pueblo. Entonces, todos permanecían en actitud, vamos a decir, reverente, porque estaban esperando que el sacerdote terminara de oficiar y de hacer el oficio de intermediar entre Dios y el hombre, para que se decía, ya está, hecho está.
Y el pueblo esperaba. Y el pueblo esperaba. En esperanza. En esperanza. Entonces cuando el sacerdote, que en sus vestiduras tenía unas campanillas en los pies, cuando se escuchaban el tintineo de las campanillas, porque ya se había levantado y había terminado la intercesión, y entonces el pueblo respiraba aliviado, porque se había consumado. Luego se ponían las manos sobre sobre el chivo expiatorio, y todos los pecados eran simbólicamente llevados al desierto. Entonces, en ese juicio que se está realizando en el cielo mismo y ahora se está consumando, por eso que nosotros no tenemos que tener temor, porque si aún alguno de nosotros es llamado al descanso es la muerte, no hay problema, porque el juicio no sigue adelante, esté o no esté, porque hay otro. El sacerdote está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Y no es necesario mi presencia, por así decirlo. Y esto, el juicio tiene que ver con el reino. ¿Por qué metes el reino ahora? ¿Cómo? No, me meto el reino porque una vez consumado el juicio, este que se está realizando en los cielos, una vez consumado, aparece el nuevo reino. Se termina esto. Por eso la segunda venida de Jesús, que viene a establecer su reino. Claro, mientras tanto este reinado del mundo está en pie. Está en pie. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza del nuevo reino. Ahora, qué difícil, Raúl. Pero perdóname, ¿no? Por eso digo que es simple, pero a la vista nuestra es complicado. Porque tiene muchas instancias, quiero decir, muchas cosas que han ido pasando y pasan hoy en día, en la mente individual del pecador y en el pueblo de Dios también. Y si me permitís, leo Mateo 1:1 y... ¿Se puede decir que todo esto que hablamos, los discípulos lo conocían en aquel momento cuando Jesús estaba con ellos? Esto que hablamos del santuario, ¿sí? Ellos lo conocían. Ellos lo conocían, por supuesto, pero no sé si lo conocían en la dimensión esta. Bueno, no importa. Bueno, dale, a ver, dale. Lo que pasaba en aquella época. Ellos Listo, sabían listo. que el cordero animalito entraba. Sí. Ellos eso lo conocían. A ver. Le preguntan a Jesús. Mateo 24:1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, claro, le mostraron los edificios como diciéndole, Mira qué lindo. mirá lo que tenemos, Sí. mirá, campeón, mirá lo que tenemos. Es como decir, no sé, pasamos por el Empire State o por acá un edificio lindo, mirá lo que tenemos. O por la catedral metropolitana. No, pero nada que ver. No, bueno. Bueno, claro, pero es bonita. Claro, pero vos decís eso porque en sí el templo de Jerusalén era una belleza. Una belleza, era nosotros no lo conocemos como era, lo conocemos por las descripciones de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra escrita. Pero era una... Aparte, todas las naciones venían a admirarlo, porque era una belleza. Arquitectónicamente, esculturalmente, la disposición que Dios había hecho de eso era una belleza. Maderas de todos los lugares había, oro, estaba revestido en oro, era una cosa preciosa. Por eso los discípulos se sentían orgullosos y del ritual estaba apenitas escondido ahí este ritual del que hablábamos. Entonces los discípulos le dicen, Jesús, campeón, mirá lo que tenemos. Ahora por esto digo, Raúl, qué difícil que es cuando te dan una descripción diagnóstica de lo que va a ser y de lo que es. O cuando vos percibís el diagnóstico, es decir, lo que las palabras caen de, ¿y dónde estoy parado yo? Es decir, ¿qué diagnóstico hay para mí? Porque Jesús les dice, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Cómo? Imaginemos, hermanos. Yo estoy diciendo,
esto yo lo aprecio, mirá, campeón, lo que es, mirá qué lindo que es. Bueno, esto se va a romper, se va a destruir. ¿Cómo? Mi casa, que Dios me permitió levantar con mis manos, se va a destruir. Entonces yo, que me costó tanto hacer la cocina, me costó tanto hacer el comedor, el living, lo pinté, revoqué cada... Y a mí me gusta porque vivo cómodamente en mi casa. Yo le diría, en mi cabeza, y imagino que los discípulos le dirán, habrán dicho en su cabeza, ¿cómo, Señor Jesús? O ¿cómo, Rabí, como lo llamaban? ¿Cómo, Rabí? ¿Entendés? El diagnóstico de la esperanza queda oculto adelante de esta primera impresión. Claro, sí, por supuesto que queda oculto, por eso lo que veníamos diciendo, de que nosotros nos guiamos por lo que vemos. Y cuando no entendemos, o cuando no... o sea, esto mismo que decíamos, que lo que nosotros estamos presentando del nuevo reino, estamos compartiendo esto del nuevo reino, estamos hablando en esperanza, en algo que nosotros no vemos. Nosotros, y digo por Walter, por Raúl, Jan, los que estamos acá, no lo vemos. Entonces, lo que vemos es donde estamos viviendo. Y por supuesto que a los discípulos les pasó eso con una dimensión tal de que ellos estaban ante la presencia visible del templo de Dios. Y cuando Jesús le dice esto es allá de... Entonces, como decís vos, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser derribado? En su cabeza se le derribó todo, porque no veían más allá. Si bien ellos participaban de las ceremonias, de lo que veníamos diciendo del Cordero y todo, pero el pueblo de Israel había perdido de vista lo que Dios quería enseñarles o mostrarles a través de ese santuario, que era figura del verdadero, y en el cual los judíos, la dirigencia y gran parte de la dirigencia era la culpables, por así decirlo, porque habían llevado al pueblo a que participaran de ese sentir de que las cosas eran así. Su esperanza estaba depositada en el templo. En el templo. Y en el ritual propiamente de lo que hacían, no en la venida del Mesías. No. Porque en ese momento la atención debiera haber estado en la venida de Jesucristo. El dueño del santuario. El dueño. El centro del santuario. Por eso, Walter, que hoy 12 de julio del 2015, los judíos se están acercando al templo, o mejor dicho, se están acercando a lo que quedó del templo, a ese que le llaman el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque esos muros que quedaron se van a lamentar. Ellos quieren recuperar eso. Claro, ellos están llorando por el templo, no por el Señor del templo. Ahora, vos fíjate, Raúl, continuando en el relato de este texto, porque hoy la propuesta es la misma, para toda la congregación, inclusive para todo ser humano, pero para toda la congregación protestante también, que supuestamente nosotros tenemos la luz. Más tarde estaba Jesús, es decir, aconteció esto, y en el 3 dice, en el Mateo 24:3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Sabemos que porque dicen los evangelios, Jesús iba muy seguido a meditar, a orar al monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos, le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y será la señal de tu venida y del fin del mundo? O sea, ahí ya los tipos dijeron, una luz les apareció, bueno, está bien, aceptaron el diagnóstico, bueno, tengo cáncer, bueno, bien, el templo lo van... ¿Pero cuándo? Ahora me agarra la ansiedad por saber cuándo vas a venir, Jesús, cuándo vas a volver y cuándo se va a destruir todo esto. Yo supongo que como nosotros tendrían la impaciencia de ver, se van a caer las piedras, no sé, mi mente me lleva a ese lugar, a mí en particular. Espero que a vos te tranquilicemos en vez de ponerte nervioso, es decir, sino porque el juicio, dijimos claramente que el juicio de Dios está a favor nuestro, más allá de lo que pase a nuestro alrededor. Y le dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Ahí viene.
Qué lindo el Señor. Vos fijás qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque Walter, si nos detenemos con este versículo, podemos Pasarnos toda la mañana, ¿no, toda la Raúl? mañana, porque en realidad eso es lo que el Señor no quiere, que seamos engañados. ¿Con respecto a qué? Con respecto a esta esperanza, con respecto al reino, con respecto al juicio, con respecto a la salvación. Nos quiere quitar la venda, ¿no, Raúl? Sí, de hecho que lo ha querido quitar desde que cayó Adán. Desde que cayó Adán está trabajando y trabajando y trabajando. Y lo maravilloso de esto es que no se cansa, porque nosotros somos tercos. ¿Y cómo, Porque vamos y seguimos y andamos para acá, para allá, y el Señor nos sigue buscando, nos sigue buscando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Con el fin de que podamos estemos tranquilos. Por eso que les advierte, antes de empezar a describir todo lo que iba a venir, les dijo, miren que nadie los engañe. Y yo creo que hoy justamente él como creador, como dador de la vida y como conocedor de todo, sabía de esto que estamos viviendo hoy, porque hoy estamos viviendo un engaño. El engaño que estamos viviendo con respecto a todo esto que estamos hablando. Y de pronto aquellos que no participan de este pensamiento o de esta visión o esta óptica o esta manera o como quieran llamarle, se produce lo que se llama la intolerancia, porque no permiten, viste, de que yo piense distinto a vos. Por eso que dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Por eso que Walter, yo quería asociar lo del juicio con el reino, porque en el libro de Daniel, ese libro que habla sobre el juicio y habla sobre el reino, y en el Apocalipsis podemos leer el final, porque dice de que cuando permitime 2 minutos, Walter, que cuando se producía la culminación de la intercesión del sumo sacerdote y se levantaba de la intercesión, él pronunciaba las palabras, el que sea justo, y el que es injusto, continúe injusto. Se había terminado ya el tiempo de gracia para la salvación de aquellos que por lo cual estaba dada esa salvación, hasta el momento en que el sacerdote terminaba. O sea, en este momento todavía estamos en esperanza, porque el sacerdote hoy, Jesús, está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Hay tiempo. En el Apocalipsis, si vamos al libro del Apocalipsis, allí en el último capítulo, cuando cierra el libro de Apocalipsis, ¿El 22? El 22, en el 22, en el 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refería con que el tiempo está cerca? Está hablando de la venida de Jesús. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Está hablando de la venida de Jesús. Y está pronunciando las palabras del sumo sacerdote cuando decía, el que es injusto ya está. O sea que cuando Él venga ya está. Por eso que estamos hablando de tiempo de esperanza. Y el libro de Daniel, ahí hablaba de cuando se le mostró, siempre a veces decimos que tenemos que ver tantas cosas tenemos que ver. Sí, por eso digo que lo simple, es simple el Evangelio, pero a los ojos nuestros es complejo, porque es muy difícil poder atender
todo. Por la gracia de Dios es simple. El que cree... Pero yo te pregunto, ¿pero sí, qué? a ¿Es ver. complejo porque cuando lo leemos no lo entendemos? ¿Es complejo porque no tenemos tiempo? No, es complejo por el tiempo, pero además porque nuestra forma de entender... A ver, Gracias. un día estaba en el hospital yo y una señora trajo un bebito adentro de una manta. Y cuando lo abre, el médico le dice, señora, ¿por qué no lo trajo antes? El chiquito estaba todo escaldado, estaba todo quemado, entre piernas. Entonces, está bien que estamos en manos del médico, ¿no? El que cree en Jesús tiene vida y vida eterna, y eso es fundamento. Nuestro Señor es para todo, pero recién lo hablábamos, Raúl. Yo quiero que mi hermano sea feliz, como soy yo también. Porque el perdón da felicidad. Yo quiero que vos seas feliz. Porque da felicidad el perdón. Te hace vivir de otra manera. Trae alivio. Eso que yo dije inconscientemente recién. Qué bueno hablar desde la eternidad. Porque yo no tengo conciencia. Yo nací y mi mente sabe que voy a morir. Y toda mi naturaleza me dice que mañana salgo ahí, chocamos y me voy al descanso. Ahora digo me voy al descanso porque ahora soy creyente, pero Antes ya me muero. antes decía me muero y ahora que después quién se va a poner mi saco, quién va a manejar mi auto, quién no. Claro, por eso, Walter, por eso que cuando hablábamos dijimos descanso, porque la muerte significa nada. Y el enemigo nos hizo creer que morimos pero vamos al cielo. Los buenos, porque por ahí, viste, vamos al purgatorio. Claro, porque ahí se mezcla el tema del juicio de que Claro. si no cumpliste la ley, si no Claro, estás no, muerto. estás muerto. Si algún precepto cumpliste, Jesús te va a ayudar y vas a ir al purgatorio o al cielo. Por eso que la visión de este Dios, cuando se habla de juicio, es un Dios castigador, que está allí en el juicio para castigarnos. Por eso que en el libro de Daniel, como veníamos diciendo, Dios nuestro Padre le da a Daniel, en ese tiempo, visiones sobre lo que iba a ocurrir en este mundo, los reinos que iban a venir y cómo se iba a desarrollar la historia de este mundo. Y en el capítulo 2 de Daniel habla de la estatua y habla de los 10 reinos, y cuando venía una piedra ahí se producía y venía el reino. Pero después en las otras visiones con las bestias, con animales, presenta lo mismo, pero presenta puntualmente ese cuerno pequeño que venía a hacer guerra contra los santos, a ponerse en el lugar de Dios, a tomar el lugar de Dios y Hacerse como Dios. a hacerse como Dios. Hacerse pasar por Dios. Pero Por eso el Señor en Mateo 24 le dice a los discípulos, comenzando el discipulado, que nadie os se engañe. engaña. Bueno, justamente, mira bien, fíjate que vos estás hablando de eso del engaño, y en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el verso 25, o vamos a leer en el 24, y su poder se fortalecerá. Está hablando de este cuerno Estás pequeño. estás leyendo el libro El libro de Daniel. Directamente de la profecía del libro. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y a causa de grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esto mismo que Jesús venía advirtiendo, ya se lo había dicho a Daniel. ¿Por qué? Porque este poder iba a hacer eso, engañar a sus aún, si es posible, a sus escogidos. Su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Pero volviendo al tema del juicio, en el capítulo 7, y después vamos a arrancar con lo que dice Jesús, para terminar con esto del juicio, en el 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos.
O sea, Daniel está viendo toda la consumación de la historia del mundo, incluido el cuerno pequeño, porque eso está en el anterior. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y el pelo de su cabeza y el trono y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, me salto 2 versículos, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está, ¿ves? Esto es parecido a Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos se quedan llorando y los ángeles le dicen, así como has visto ir a este Jesús, así volverá. Claro, sí, es algo similar. ¿Mm? Pero acá el hecho, fíjense, de que está el juez y aparece Jesús a la presencia de Dios por vos. El Hijo del Hombre. Por nosotros. El que se hizo llamar el Hijo del Hombre. Entonces después sigue hablando de se consuma el juicio y viene el reino. Por eso que es maravilloso y es hermoso y es tranquilo y es vida poder hablar de estas cosas. Porque, como dijiste vos, Walter, porque tenemos asegurado el perdón. Dios nos ha perdonado, no porque nos arrepentimos, sino que nos arrepentimos porque Dios nos perdonó. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No, nos reímos, pero no con sarcasmo, nos reímos porque el enemigo intenta instalar la confusión. La instaló y está ahí vigente. Y va a hacer uso de ella. Y está haciendo uso de ella. Pero nosotros... viste que Pablo dice, me impele la necesidad, Dios me impuso necesidad de contarlo a mis hermanos, porque muchos hermanos viven oprimidos en las congregaciones religiosas pensando que ellos tienen que ganar el perdón. Exactamente. Que lo tienen que conseguir de la mano de Dios, que se lo tienen que ganar portándose... Sí. No, estoy... Que lo tienen que ganar, que tienen que hacer esfuerzos para que Dios los reciba, para ser vistos de Dios, para caer en su gracia, y es al revés. Ahora vos fíjate, ¿por qué nosotros decimos esto? ¿O por qué vos decís esto de que es al revés? Y porque justamente el santuario que había sido instruido por Dios para que se levantara en medio de la congregación, en el cual Dios dijo, harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era la función del santuario? Para que el pecador se presentara para recibir el perdón. O sea, ya Dios había instaurado y estaba perdonado. Ahora, entonces, yo lo único que tenía que hacer era ir y aceptar ese perdón en el santuario. O sea que el santuario era ese lugar. Bueno, la palabra ofrenda quiere decir acercarse. Bueno, entonces, pero fíjate cómo se tergiversó tanto que hoy nosotros vamos al santuario terrenal, vamos a llamar el templo, en el cual, y vamos para pedir cosas, ¿no? Para ofrecerle a Dios y darle agradecimiento. Vos sabés, Raúl, que yo leí el libro de Lamentaciones. Hago un asterisco, vos me disculpás. Sí, hago un asterisco. Ustedes saben que los 3 grandes profetas determinaron, sobre todo Isaías, la deportación del pueblo. Fueron a Babilonia. Jerusalén se destruyó, los babilónicos la destruyeron y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Ahí padecieron. Y el libro de Lamentaciones expone el reclamo del pueblo a Dios. ¿Por qué los trató así? Es decir, se lamentan, pero al mismo tiempo se lamentan de por qué. Y bueno, ahí existe como porque Dios en su gracia siempre contiende con nosotros, habla, jamás nos ha abandonado. Y les quiero leer unos versículos que están ahí en el capítulo 3 de Lamentaciones, que va del 19 al 24.
Dale, dale, lee la que está bárbaro. ¿Por qué digo? Porque es hermoso nuestro Señor, como el cariño que nos tiene, el amor que nos tiene, la misericordia que nos tiene. Porque Él en nuestra vida produce las cosas para que nosotros pongamos los ojos en el dueño del templo, no en el templo. Miren lo que le dice el pueblo, ¿no? Recuerda que ando errante y afligido, que me embarga la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Querría cerrar el programa acá, pero Él es fiel, se ha comprometido. Claro que el juicio parece una piedra En el zapato. en el no, en el zapato y por caer en el medio de mi cabeza. Porque nadie va a librarse del juicio. Nadie. Porque Jesús es quien cargó con las consecuencias y las instancias del juicio. Se hizo carne, nació entre nosotros, vivió, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. No condenó ni a propios ni ajenos. Vino por sus amigos y por sus enemigos murió. Murió en la cruz del Calvario y pasó la instancia de la muerte, no de la que nosotros hablamos acá del descanso. La muerte definitiva. Él la murió. Para que yo no la pase. Para que vos no la pases. Esa es todo lo que expone. Y si quisiera apurar los tiempos, resucitó, ascendió a los cielos y dio promesa de volver. Esa es toda la cuenta de su fieldad. Déjame reafirmar lo que estás diciendo con las palabras de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, que habla sobre esto mismo que estamos leyendo, en vez de Mateo, Lucas. En Mateo 21 y el verso 29 dice: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también ustedes, te está hablando a vos, mi hermano, mi amigo, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, ¿qué cosas? Las que Jesús le venía diciendo de lo que iba a pasar por el fin del tiempo. Sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren ustedes también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mi hermano, es justamente lo que estábamos hablando, de que ese cuerno pequeño, ese poder, iba a engañar y en su sagacidad iba a hacer prosperar su engaño. Y está prosperando porque la mayoría de nosotros, me refiero al mundo, está tras eso, los afanes de la vida, los problemas de la tierra, resolver la situación ecológica, resolver cómo podemos tener agua, cómo podemos tener mejor trabajo. Estar a favor o en contra del matrimonio igualitario, no sé. Sí, qué sé yo, infinidad de cosas, bueno, sí. Son los afanes de esta vida. El mundo se sodomiza, y sí.
Por eso dijo, él dio Es una, lamentable, pero es así. él dio una cantidad de señales, pero ¿y qué indicaba? Esto que nosotros estamos compartiendo y predicando. La segunda venida de Jesús, que va a poner término a todo esto. Ahora, por supuesto que el enemigo lo que nos dice es que esto es mejor, porque vemos esto, y trata de que nosotros podamos tener esperanza de que esta tierra mejore, de que si nos unimos en un ecumenismo total, vamos a poder traer paz a esta tierra y seguridad, y vamos a poder, no sé, hacer de esta tierra lo mejor, y vemos que cada día es peor. Ahora, es por eso que tiempo de esperanza es esto, esperar lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Es la segunda venida de Jesús y la instauración de su reino, donde no habrá, que el Apocalipsis lo dice, el libro, donde no habrá más llanto, dolor, lágrimas, angustia, muerte. Todo eso por lo que el hombre está peleando para que se dé en esta tierra no va a existir, porque esto va camino a la destrucción, como se lo mostró Dios a Daniel, cuando le mostró los reinos de este mundo y cómo iban a terminar, y cómo se iba a levantar un reino que no sería jamás removido, el reino de Dios. Por eso que mi hermano, que estás vos escuchando, nos animamos a que nos alentamos y compartimos estas palabras de nuestro Padre, para que en el medio del dolor, en el medio de los problemas, de las preocupaciones de este mundo, caminemos, como podemos citar las palabras en el libro de Hebreos, cuando le dice, cuando manifiesta el tema de la fe, dice que La fe es... pues dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Disculpa, Raúl, estás hablando del Hebreos 11. Por la fe habitó Abraham, está hablando, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense de que dice habitando en tiendas. No nos olvidemos que Abraham no habitaba en tiendas en su país, Ur de los Caldeos. Tenía todo. Salió porque Dios lo llamó hacia la tierra prometida y habitaba en tiendas. O sea, es lo mismo que si nosotros hoy estamos viendo en una casa, vamos a vivir en una carpa. Entonces ahora dice, por la fe salió sin saber a dónde iba, y habitó en tierra, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es. O sea que esperaba lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros. Y él dejó todo lo mejor para habitar en tiendas. A nosotros no nos está pidiendo eso el Señor hoy. No nos está diciendo, bueno, mira, Walter, bueno, deja tu casa y anda en una tienda a vivir en carpa. No te estás pidiendo eso. Te está pidiendo solamente que creas y tengas confianza en lo que Él dijo. Porque eso es fe. Es creer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice a vos y nos dijo a nosotros que esto se termina. Y comienza algo bueno y mejor. Y tenemos miedo porque nosotros no lo vemos lo otro, y bueno, pero si yo no conozco lo otro, y me saca esto, que por lo menos tengo mi casita allá, y tengo mi trabajito que por lo menos puedo ganar unos pesos, que por lo menos vivo, como. Pero eso no es. El Señor no está luchando o tratando de dar mejores cosas, mejores casas, mejores trabajos, mejor plata, no sé, todo lo que vos quieras. O mejorar este mundo. O mejorar este mundo en el fondo. Por eso que nos alentamos, mi hermano. Walter, no sé si querés agregar algo más a lo que estamos diciendo. No, creo que está todo dicho. Y que la persona de Jesús es fiel. Él no nos va a abandonar. Si prometió que va a ser así,
va a ser así porque su palabra, Él es la palabra, Él mismo es la palabra. Yo escribí algo y si quieren, con esto nos retiramos. Nos quedan tres minutitos. ¿A qué ser humano le gusta el diagnóstico de la realidad? Cuando tu corazón, deseo, trabajo y antecedente espiritual está puesto en algo que tiene que ver con lo que tenemos o queremos tener en este mundo, en este tiempo. Por eso es tiempo de esperanza. Porque yo también quiero quedarme acá, pero no me conviene. ¿Y por qué no me conviene? Porque yo veo mal y Dios ve bien. Dios es el que tiene la claridad de lo que yo necesito y de lo que vos necesitas. Te convocamos a que le creas a Jesús, a que le creas al Señor y a que esperes en Él, porque Él es fiel. No tengo otra cosa para decir. Hoy es tiempo de esperanza. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao, Raúl. Chao, buen día. Chao, Jan. Gracias, Andrés. Chao, chao.